¿Qué tal? Buenos días. El problema de vivienda se coloca como una de las mayores preocupaciones para los ciudadanos y los gobiernos central y autonómicos buscan cómo atender la demanda de soluciones. En Canarias, con una ley de vivienda vacacional que aún está en el horno. En el Estado, Pedro Sánchez apunta a los compradores de viviendas de lujo. A iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa. La palabra del día, las dos palabras del día, Golden Visa. Lo que está por ver es si los inmuebles que compran ciudadanos rusos y chinos en su mayoría, y con un mínimo de 500.000 euros, son las que facilitarán el acceso a la vivienda de quienes se encuentran con alquileres cada vez más caros o simplemente no tienen crédito para comprarse la suya. Tampoco impedirá la compra a los ciudadanos europeos, que ya lo están haciendo, ya están adquiriendo casas en nuestro país por un precio más accesible que el que obtendrían en el suyo probablemente. Hoy trataremos de averiguar si esas compras están aumentando y qué uso se les da. Pero nos vamos antes hasta Oriente Medio. La respuesta de Israel a los ataques de Hamás en su territorio ha pasado de la comprensión internacional como derecho a la defensa al rechazo incluso de sus aliados más fieles ante la desproporción de sus ataques en Gaza. Y vamos a ver un ejemplo, comparando la franja antes y después, tomada por drones. Ahí ven las imágenes del antes, ahora las del después. Naciones Unidas calcula que el 80% de los gazatíes han perdido sus hogares entre extensas zonas reducidas a escombros, con más de 1 millón de desplazados. Los civiles en el enclave palestino sufren condiciones de vida extremadamente duras ante el bloqueo total de agua, alimentos, medicinas y electricidad por parte de Israel. Hamás mató a 1.200 personas en su ataque al sur de Israel el 7 de octubre, según recuento israelí. Más de 33.000 palestinos han muerto en la respuesta israelí, según las fuentes gazatíes, mientras que el ejército de Israel dice que más de 600 de sus soldados han muerto en combate. Gaza sigue de momento sin tregua a la vista. Las conversaciones para un alto el fuego continúan, aunque Hamás ya ha dicho que la última propuesta de Israel es insuficiente. Netanyahu afirma que hay una fecha para la invasión de Rafah al sur, aunque sin especificar cuándo será. El efecto de la presión de Estados Unidos genera confusión en los mensajes de Netanyahu. El ejército hebreo retira las tropas del sur de Gaza al tiempo que pone fecha para invadir Rafah. Son los ministros de la ultraderecha los que amenazan de nuevo con retirar su apoyo al primer ministro si no se invade por completo el sur de la franja y rechaza la retirada de los tanques y soldados. Por su parte, Hamás ya ha dicho que la última propuesta de Israel es insuficiente. En el interior de Gaza la situación es cada vez más crítica. El número de fallecidos se eleva a 33.200 y los que se mantienen con vida se enfrentan a la incertidumbre. Fátima se pregunta dónde pasará la noche. Otros ni siquiera son capaces de localizar lo que fue su casa. Esto es una tragedia, cuenta Mohamed. Levantamos escombros y encontramos cadáveres de familiares y vecinos. No tenemos alimentos ni medicinas. Las pocas ambulancias que todavía recorren el sur de la franja trasladan a algunos heridos a los hospitales que quedan en pie. Mientras 1,5 millones de desplazados depende de la ayuda que entra, 400 camiones en las últimas horas, el doble de los que cruzaban la frontera antes de la retirada de Israel. Tel Aviv no permite que Turquía sobrevuele Gaza para lanzar ayuda desde el aire. Ambos países rompieron las relaciones diplomáticas el pasado mes de octubre. Ni siquiera los hospitales escapan a la destrucción de las bombas. El de Al-Shifa, uno de los mayores de la franja, se ha convertido en un auténtico cementerio. Tras 2 semanas de asedio de los soldados israelíes, médicos y familiares tratan de recuperar los cuerpos de las víctimas entre las ruinas. Hay cientos de desaparecidos. La masacre continúa provocando protestas por todo el mundo.
Esto es Reino Unido, donde un grupo de activistas ha rociado con pintura roja el vestíbulo de la sede del Partido Laborista para exigirle que apoye el embargo de armas a Israel. La cosa no quedó ahí porque mientras esto sucedía, otros dos activistas rociaban el edificio de pintura desde fuera. Minutos después eran detenidos por la policía. Y máxima expectación en nuestro país por el juicio del español Daniel Sancho, 8 meses después de acabar con la vida del cirujano colombiano Edwin Arrieta, con quien mantenía una relación de amistad. Pero el juicio ha interesado a medios de todo el mundo, que han desplazado corresponsales hasta Tailandia. Sancho está acusado de asesinato premeditado, que en aquel país se castiga con la pena de muerte. En esta furgoneta llegaba hasta el juzgado de Koh Samui Daniel Sancho, el joven de 29 años, hijo del actor español Rodolfo Sancho y acusado de matar a Edwin Arrieta hace 8 meses en Tailandia. Se enfrenta a la pena máxima, que en este país del sudeste asiático es la pena de muerte. Es decir, que estamos ante una muerte violenta, fruto de una situación premeditada y que por lo tanto estamos ante un asesinato. En esta primera sesión todas las partes harán su alegato inicial. Además declararán 4 testigos propuestos por este hombre, el fiscal. Testigos que coincidieron con Sancho en Koh Phangan, donde tuvo lugar supuestamente el crimen el pasado 2 de agosto. Justo en esa isla, a media hora de donde hoy se celebra el juicio, Sancho quedó con la víctima para asistir a la conocida fiesta de la luna llena. Nunca llegaron. Presuntamente acabó con la vida del cirujano al anochecer para luego descuartizarlo. La declaración del acusado está prevista para el 25 de abril, aunque a priori él asegura que solo se hace responsable de ocultar el cadáver. Su defensa apunta que fue una muerte accidental. El juicio se prolongará hasta el 3 de mayo. Y en nuestro país, un hombre de 46 años ha sido detenido en Asturias, concretamente, por matar y decapitar presuntamente a su padre. Ha ocurrido en la localidad de Soto de Ribera. Además, el presunto autor de los hechos trataba de agredir a otras personas en esa carretera cercana cuando fue detenido. Portaba un hacha y se mostraba violento cuando intervinieron, como ven, los efectivos de la Guardia Civil. Ya ha pasado a disposición judicial. Y arranca el juicio por el escándalo financiero de los papeles de Panamá. En el banquillo de los acusados, 27 personas, entre ellas los fundadores del bufete de abogados Mossack Fonseca. La Fiscalía les acusa de blanqueo de capitales. La compañía fue el núcleo de múltiples sociedades pantallas, que motivó además la investigación en varios países y medios de comunicación. El caso salpicó a más de un centenar de políticos de todo el mundo. Entre ellos lo recordarán el exministro de Industria, José Manuel Soria, que terminó presentando su dimisión por este asunto. De vuelta a nuestro país, el Congreso decide hoy si toma en consideración una iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 de extranjeros que viven en España desde antes de noviembre de 2021, todavía sin papeles y sin derechos básicos. La propuesta llega a la Cámara con el respaldo de más de 700.000 firmas. Las posturas de los partidos están claras. El Partido Popular dice que no es el momento de esta regularización. Vox alerta de un posible efecto llamada, mientras Sumar sí la apoya. El PSOE avisa de que la normativa europea no permitiría esta regularización generalizada. El Gobierno debate también hasta ahora en el Consejo de Ministros la eliminación de la llamada Golden Visa, una disposición que permite a personas extranjeras obtener un permiso de residencia en España a cambio de invertir más de 500.000 de euros en bienes inmuebles. La eliminación de esta concesión es una medida que había exigido también Europa a varios países. Con esa Golden Visa, personas no europeas con alto poder adquisitivo podían obtener un permiso de residencia, no un pasaporte, a cambio de esa inversión multimillonaria. Sánchez ha confirmado que 94 de cada 100 visados están hoy vinculados a la inversión en viviendas. A iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de 500.000 de euros en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Bueno, la medida es en teoría para permitir un mayor acceso a la vivienda, que presenta precios cada vez mayores. Vamos a ver hasta qué punto. Julien Lebrev es agente inmobiliario internacional de Sigel Las Palmas. ¿Qué tal, Julien? Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Oye, ya que estamos con lo de la Golden Visa, ¿qué tipo de viviendas adquieren los que aspiran a uno de estos permisos de residencia? Pues para obtener la Golden Visa tienes que comprar una vivienda de más de 500.000 euros. Entonces estamos hablando de un segmento muy reducido de viviendas de alto standing, con un presupuesto muy alto. Claro. ¿Y de qué nacionalidad suelen ser los que adquieren estas viviendas más caras para esa Golden Visa? A ver, no sé decirte exactamente ahora, sé que antes de la crisis con Ucrania había muchos rusos y bueno, es un tipo de visado que es solamente accesible para extranjeros fuera de la Unión Europea, entonces pues tenemos el perfil de americanos, etcétera, pero sinceramente un segmento y una historia bastante residual lo de claro. La Golden Visa. Claro. ¿No te parece que vaya a solucionar, Julien, el problema de la vivienda, esto de restringir la Golden Visa? Bueno, lo va a solucionar para la gente que está buscando una casa de más de $500.000 de euros, Ya. pero para el resto de los mortales no va a solucionar absolutamente nada. El problema que tenemos es que hay una demanda constante y una oferta bastante reducida, tanto en el mercado de alquiler como en el mercado de compraventa. Entonces, claro. si no, la solución principal es aumentar la oferta y no claro. es por este lado, creo que lo van a solucionar. Claro, porque a esa demanda se suman también otros ciudadanos extranjeros que no necesitan esa visa, por ejemplo los europeos. ¿Están aumentando las compras por parte de ciudadanos europeos en nuestro territorio? A ver, es bastante estable. Cuando miramos las estadísticas, estamos en toda Canarias sobre el 28%, 28,5% de compras hechas por los extranjeros. Y te digo, es bastante estable. Cuando miramos en Las Palmas, la provincia de Las Palmas, estamos sobre el 22% y se ha reducido de medio punto desde el año pasado. Y cuando miramos la provincia de Tenerife, estamos sobre el 35%, casi el 36%, y ha subido 0,8%. O sea que más o menos se mantiene igual que hace un tiempo. ¿Qué les resulta tan atractivo? Por ejemplo, ¿es barato para ellos comprar o alquilar en nuestro país comparado con lo que pagan en el suyo? No necesariamente. Yo acabo de regresar de Londres y cuando vemos los precios que hay en Inglaterra es un poco más barato, pero a ver, es difícil de comparar. Yo creo que el mayor atractivo que tenemos aquí, primero el clima, segundo la seguridad que tenemos y tercero también la conectividad, porque hemos visto en el pasado a unos extranjeros que venían aquí para las vacaciones o para jubilarse, a gente que viene a trabajar de manera remota con su actividad y su empresa en Europa o invirtiendo aquí. Entonces el perfil del extranjero que está viniendo a Canarias está cambiando un poco. ¿Y han notado si, por ejemplo, están comprando más para utilizarlo como inversión, para a lo mejor destinar su vivienda a alquiler vacacional, o normalmente lo utilizan como segunda residencia o primera incluso? Hay un poco de todo. Los extranjeros que no viven aquí todo el tiempo, pues algunos de ellos efectivamente quieren rentabilizar el tiempo que no están aquí poniéndolo en vivienda vacacional o en alquiler de corta temporada, pero no es el caso de todos. Y te digo, hay muchos extranjeros que vienen a fijarse aquí de manera permanente, entonces ellos no lo ponen en vivienda vacacional. ¿De qué nacionalidad son los que más invierten? Porque me imagino que antes habría muchos británicos, no sé si el Brexit ha parado esa tendencia. Lo paró un poco justo después del Brexit, pero ya han vuelto y a nivel nacional son los primeros. Los tres primeros son los británicos, los alemanes y después los franceses. Pero bueno, tenemos mucha variedad. Aquí en Canarias, pues los británicos son muy fuertes, más en Tenerife que en Gran Canaria, por ejemplo, pero son muy presentes también en Lanzarote. Y también tenemos los escandinavos que están en Canarias desde los años 60 y siguen siendo bastante presentes. Bueno, hay una pregunta que seguro que conoces, Julien, o que te interesa por lo menos. ¿En qué portales o en qué inmobiliarias buscan los europeos para comprar? ¿En las de su propio país o suelen mirar la oferta que hay aquí? Allí también hay un poco de todo, es decir, miran en sus portales de su propio país, pero allí le llegan solamente los anuncios que van a poner las inmobiliarias
y después están muy, muy presentes también en los portales españoles, que sea Idealista o Fotocasa. Bueno, pues así está el estado de la vivienda comprada por extranjeros, que el titular sería que se mantiene más o menos igual, que no ha aumentado significativamente en estos últimos años, por lo que me cuentas. Julien, muchas gracias por habernos atendido. De nada, a ti. Un saludo. Hasta pronto. La vivienda, una de las cuestiones que está avanzando seguro entre las preocupaciones de los ciudadanos. Vamos ahora hasta Ecuador. El ex vicepresidente de este país, Jorge Glass, sigue detenido en una de las cárceles de máxima seguridad de aquel país después de que el viernes pasado la policía ecuatoriana asaltara la embajada de México y lo capturara. A raíz de ese asalto, México ha anunciado que rompe todas las relaciones con Ecuador. Y ahora desde prisión nos llega la noticia además de que Jorge Glass ha tenido que ser hospitalizado por una sobredosis de medicamentos. Jorge Glass ingresa en el hospital después de tan solo 4 días en prisión. De momento, su abogado y familiares no han recibido más información. Por motivos de seguridad no impiden que nosotros, sus abogados, y peor aún, sus familiares, puedan ingresar y conocer el estado real de salud del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Según un comunicado del director del penal, el preso no apareció por la mañana para el recuento de internos. Cuando los funcionarios entraron en su celda, lo hallaron inconsciente. El Servicio Nacional de Cárceles Ecuatorianas afirma que la causa fue una posible descompensación, ya que no había comido nada en las últimas 24 horas. Pero el informe policial ofrece una información diferente. Según el documento, Jorge Glass no respondía a los estímulos porque había ingerido diversos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes. Glass fue detenido el pasado viernes dentro de la embajada mexicana en Ecuador, donde residía desde el pasado mes de diciembre, un hecho que ha provocado una ola de críticas a nivel internacional. Los recientes ataques a la central de Zaporilla en Ucrania han vuelto a levantar el temor a un accidente nuclear. Moscú acusa a Kiev de estar detrás de esos ataques, mientras crece la tensión por el envío de tropas alemanas de la OTAN a una de las fronteras con Rusia. El riesgo de accidente nuclear sigue sobrevolando la central de Zaporilla, controlada por Rusia desde febrero de 2022. Moscú acusa a Kiev de los ataques registrados este fin de semana. Ayer, hoy y antes de ayer, la planta fue atacada por drones de combate del bando contrario, dice el director de la central. Los ataques de las fuerzas ucranianas a la central de Zaporilla se han vuelto más frecuentes últimamente, dice la directora de comunicaciones. Relata 3 impactos con drones, uno cerca de la cantina, otro en la zona de carga y un tercero sobre la cúpula del reactor número 6. La Agencia Internacional de Energía Atómica ha confirmado los ataques, aunque Ucrania niega su autoría, mientras Alemania despliega la primera veintena de soldados en la frontera con Rusia. Nuestra decisión de desplegar la brigada permanentemente en el flanco oriental de la OTAN no tiene precedentes, dice el embajador alemán en Lituania. El objetivo inicial era acercarse a los 5.000 soldados en la zona a partir de 2027. Es una continuación de la escalada de tensiones, dice el portavoz del Kremlin, que asegura que tomarán medidas para garantizar su seguridad. En las últimas horas, Rusia ha confirmado un ataque contra un almacén de drones ucranianos y Ucrania asegura haber disparado contra sistemas de defensa aérea de Moscú. Rusia también insiste en la teoría de que Ucrania esté detrás de los atentados de la sala de conciertos de Moscú del pasado 22 de marzo. El Comité de Investigación ruso asegura que el trabajo de preparación de los sospechosos tendría algún vínculo con los servicios de inteligencia ucranianos. Son 11 los detenidos por este ataque que dejó al menos 144 muertos. Aún se está determinando la identidad de las víctimas. Bueno, una muestra del control de la información del régimen de Putin lo tenemos en la expulsión hace unos días del corresponsal del Mundo en Moscú, Javier Colás, ante la negativa de las autoridades a renovarle su visado. Colás llevaba 12 años en Rusia trabajando como periodista cuando un funcionario ruso le advirtió de que tenía que dejar el país antes de que caducase su visado. Hablamos con él. Javier Colás, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Gracias a vosotros. Javier, creo que el funcionario le dijo que si no se iba tendría problemas. ¿Qué puede ser tener problemas en la Rusia de Putin? Bueno, en realidad no se trata de una amenaza, sino de un recordatorio de algo que ya sabemos los que trabajamos en Rusia bajo un régimen de visados, y es que el visado no puede caducar mientras tú estás
dentro del país sin una prolongación del visado. En ese caso, lo que ocurre es que no es que te echen, es que no puedes salir. Si incumples el régimen de visado, se abre un proceso contra ti, acabarás teniendo que pagar una multa, pero mientras tanto te enfrentas incluso a una posible detención y una investigación porque estás incumpliendo la ley. El problema es que desde que empezó la invasión a gran escala de Ucrania en el año 2022, los periodistas de países considerados no amistosos por Rusia, es decir, los periodistas, los corresponsales de países de la Unión Europea y la OTAN fundamentalmente, tenemos un régimen de visados más restrictivo, es decir, tenemos un visado que solo dura 3 meses en lugar de 1 año y encima nos van dando los papeles con cuentagotas de manera que el penúltimo papel lo tienes cuando normalmente te llega, te lo entregan cuando te quedan 24 o 48 horas para renovar el visado. Por eso ocurren estas emergencias. Claro, añadamos a esto que usted presentaba un libro titulado poco antes Putinistán, un país alucinante en manos de un presidente alucinado. ¿No le daba miedo presentar este libro viviendo en Moscú? Bueno, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Hemos ido ahí a contar las cosas tal cual son y Putinistán, más allá del efecto de la marca que hemos creado creando ese término que alguna vez se había usado en el pasado, en todo caso, simplemente lo que hace es recorrer, es una cuenta atrás desde la dictadura simpática de los primeros años del putinismo, cuando incluso en Occidente pensaban que Putin podía ser al fin y al cabo el mal menor o al menos un modernizador de Rusia, hasta la dictadura total, el belicismo, la agresión, el imperialismo, el anexionismo, la guerra. Cuando ha quedado claro que Putin no es ningún modernizador, sino un desmodernizador, un hombre instalado en la paleomodernidad que ha emprendido una guerra contra el paso del tiempo. Y respecto al miedo, bueno, todos los que escribimos, todos los periodistas extranjeros, sobre todo los que escribimos en medios escritos, porque nos tienen más fiscalizados de una manera más sencilla, somos un poco ya los repetidores de la clase. Quiero decir que somos ya conocidos y no sé si Putinistán podía empeorar las cosas. Como ocurre con muchas dictaduras, Javier, la de Putin se ha ido consolidando poco a poco. ¿Pero son conscientes los rusos de que están viviendo en una? Bueno, los rusos siempre han sido conscientes de que no podían interferir en el gobierno. Al principio se convencieron de que era mejor que no fuese así, porque había habido muchas turbulencias en la época anterior con Boris Yeltsin, etc. Después no se convencieron de que era mejor que fuese así, se convencieron de que no podía ser de otra manera, que era inútil intentar cambiar las cosas. Pero con el paso del tiempo ha pasado de ser conveniente que sea así a ser inútil cambiarlo, y el tercer estado ha sido que ha sido peligroso intentarlo. Y eso es lo que ocurre fundamentalmente a partir del regreso de Vladimir Putin al Kremlin en el año 2012. Es cuando hay una decepción, digamos, por su regreso tras ese barbecho de 4 años en el que le cuidó el sitio Dmitry Medvedev. Y hay un recrudecimiento de la disidencia, una disidencia distinta, de gente más joven, de clases medias, urbanas, que se conecta por Internet, que menos ideologizada, con menos dogmas y más exigencias de transparencia y de prosperidad. Gente que viaja fuera y que quiere que alguna de las cosas que han visto fuera se apliquen ahí. Así que ahora los rusos sí que se dan cuenta de que es demasiado tarde para cambiar alguna de las cosas que no quisieron cambiar hace 10 o 15 años. Claro, me imagino que ahí el miedo también es importante. No sé si es uno de los principales factores para que Putin continúe allí, pero el caso es que ha convertido en comunes las caídas al vacío o los envenenamientos de opositores, ¿no? Sí, la verdad es que, en honor a la verdad, el miedo no ha sido el principal factor del putinismo, al menos durante los primeros 15 años, digamos, ¿no? El putinismo ha sido construido con la colaboración de los rusos. Yo creo que esta guerra de Ucrania no es la guerra de Rusia, es la guerra de Putin, es de verdad una guerra de un solo hombre que la planifica en solitario y sin atender a demasiados consejos de sus generales. Así le va al principio. En cambio, creo que el régimen no es el régimen de Putin, es el régimen de los rusos, y los rusos con su pasividad y delegando demasiado en el Estado han sido los que lo han construido. Así que no se puede decir que Vladimir Putin ha ido intimidando a todos los rusos y atemorizándoles. Durante un tiempo fue una dictadura, en cierta manera, cómoda para alguna gente,
que accedió a ese pacto tácito entre las autoridades y el gobierno. La gente no se metía en política y el gobierno no se metía en las vidas de la gente. Nos recuerda lo que decía Franco, ¿no? a sus ministros, no se meta usted en política, ¿no? En su libro dice también Javier que los rusos están enganchados a Putin como una droga. ¿Qué tiene Putin, aparte de ese miedo que pueda tener? Pero ¿qué tan atractivo lo puede hacer para la población rusa? ¿Es un hombre con carisma? Sí, desde luego lo ha sido. Fue un hombre que, en contraposición con su antecesor, entró con una aureola de hombre joven en aquel momento, y una aureola que ha intentado mantener hasta el penúltimo momento. Y precisamente yo creo que el bache enorme del COVID ha sido una de las cosas que trastornó esa aureola, y es cuando vimos a Putin hacer cosas muy raras. Recluirse en palacios lejanos, hablando con muy poca gente, no ponerse mascarilla, pero al mismo tiempo mantener una distancia sideral con cualquier persona que viniese a verlo. Pero sí que existe un cierto carisma de Vladimir Putin, en muchos rusos está instalada la idea de que es una persona más astuta y más inteligente que la media de los políticos, ¿no? También en parte porque hay una idea muy negativa de los políticos de antes del putinismo, y también hay una idea muy negativa respecto a los políticos criados a la luz al calor del putinismo, ¿no? Porque el putinismo lo que ha hecho es que ha tolerado muchísimo la incompetencia. Existe esa idea de Putin como un manager muy riguroso, y en realidad Putin tolera muy bien la incompetencia. Lo que no tolera es la deslealtad. Por eso, cuando vas ascendiendo una cúpula, te vas encontrando cada vez con gente más radical, no necesariamente más competente. Los rusos se han ido conformando con Vladimir Putin, y todavía hay una amplia mayoría que en cierta manera se conforma con él. Lo que pasa es que yo creo que es decreciente, cada vez más pasiva, y la otra es cada vez, iba a decir más activa, pero probablemente es pronto para hablar de eso, pero desde luego más atenta. Los rusos están ahora mucho más atentos que hace 3 o 4 años a todo lo que está pasando. ¿Cuál va a ser el siguiente estadio en el que van a estar y cuándo va a ser? No lo sabría decir, pero hay más y más preocupación sobre el devenir político del país, el mismo devenir político que hace 10 años les interesaba bastante menos. No tanto que no les interesase, sino que lo veían mucho más desde la distancia y con mayor despreocupación y pasividad, incluso indiferencia. Eso se ha transformado. Ahora los rusos están más preocupados por lo que está pasando, porque les va mucho. Por ejemplo, la movilización, el hecho de ser reclutados para ser enviados a filas por esta guerra que se les niega, porque se les sigue diciendo que no es una guerra, que es una operación militar especial. También les preocupa que el horizonte económico del país en este contexto de sanciones. Es decir, Putin, que había sido siempre la garantía de estabilidad, con lo bueno y lo malo que tiene, porque era el reverso de la estabilidad era el estancamiento, ahora realmente hay incertidumbre sobre cuál va a ser el escenario dentro de 1 año, 2 años o 3 años. Bueno, pues nos hemos quedado, Xavier, con ganas de seguir hablando, así que tendremos que tirar del libro, de Putinistán. Ahí está ese libro, un país alucinante en manos de un hombre alucinado. Gracias por atendernos, Xavier. Gracias, un saludo. Adiós. Bueno, pues la experiencia de contemplar un eclipse solar completo no se olvida en la vida, ¿eh? Muchos pudieron hacerlo ayer, sobre todo los que vivían en Estados Unidos, México y Canadá, donde el sol se ocultó por completo. Aquí nos tuvimos que conformar con una mordidita pequeña de la luna al sol. Van a ver enseguida qué cantidad de emociones despierta un fenómeno astronómico como este.
11:40 minutos de la mañana. Seguimos en Mozambique, que vive uno de los mayores brotes de cólera que se recuerdan en 25 años. Precisamente el miedo al cólera es lo que provocó que un centenar de personas se adentrara en el mar en un barco para escapar de la enfermedad. La mayoría murió en el naufragio de ayer. Las imágenes de los cadáveres sobre la arena de la playa han dado la vuelta al mundo. Hasta el momento se han recuperado los cuerpos de 94 personas, muchas de ellas menores de edad que trataban de escapar del miedo y el pánico que les producía cierta desinformación sobre el cólera. Es cierto que Mozambique vive un brote de esta enfermedad que ya registra casi 15.000 casos. En el barco iban 130 pasajeros. Salieron de la costa de la provincia de Nampula. Las autoridades de Mozambique dicen que era una embarcación pequeña sin apenas capacidad para transportar a seres humanos. Morto, aquele que sangra, morto, pessoal, morto, que sangra, morto, aquele que sangra, morto. Varios testigos han grabado la llegada de los cuerpos a la playa. Las autoridades se han comprometido a la identificación de los muertos. La Organización Mundial de la Salud ya advirtió en el pasado mes de febrero de un grave repunte de casos de cólera en 10 países del este y el sur de África. Existe el riesgo de que se convierta incluso en pandemia. El cólera es una enfermedad diarreica que provoca la ingestión de agua o alimentos en mal estado. Bueno, y atentos a esta medida que ha llamado mucho la atención. Se lleva a cabo en Francia, que propone multar con 5 euros a cada paciente que deje plantado a su médico. Es decir, que no acuda a una cita que tenía reservada, ni tampoco avise para anularla. Dicen en aquel país que el absentismo en las consultas provoca un agujero de 27 millones de euros cada año al sistema de salud francés. Aquí en España, el Ministerio de Sanidad, los colectivos médicos afirman que 5 de cada 100 pacientes no acuden y cancelan su cita. Estos son 10 millones de consultas perdidas cada año. Bueno, vamos a preguntar por ello Jesús Sueiro, que es portavoz de la Asociación Gallega de Medicina de Familia y Comunitaria. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Oiga, ¿hasta qué punto el de dejar plantado al médico, vamos a definirlo así, es un problema para la organización de la atención primaria en nuestro país? Bueno, de la atención primaria quizá no exagerado, pero sí que es un problema porque realmente ocupan huecos. En estos momentos en la atención primaria está muy tensionada, ¿no? Por falta de médicos, por falta de cobertura de ausencias, jubilaciones, bajas, etcétera. Estamos en una situación mucho más tensionada y ahí sí que se nota mucho más. En tiempos pasados una persona faltaba y no pasaba nada, al día siguiente había un hueco para ella. Hoy la situación no estamos en esa tesitura, estamos con listas de espera también en atención primaria. Entonces, claro, ahora sí que se nota más y es una pena, ¿no? Que tengamos gente que no viene a la consulta y luego una persona que quiere pedir cita para mañana no la tenga, ¿no? Y esto que ha hecho Francia, Jesús, ¿a ustedes les parecería, ya ha dicho el Ministerio de Sanidad que no lo contempla, pero a ustedes les parecería una medida aceptable, incluso a lo mejor para que los pacientes se den cuenta del problema que se puede provocar? Hombre, a nosotros en general, a mí y nosotros los colectivos médicos, las sociedades, apostamos más siempre por medidas más informativas, más de fomentar la solidaridad, porque esto no deja de ser una solidaridad entre todos los pacientes, ¿no? En el sistema sanitario todos debemos trabajar empujando todos en la misma dirección, ¿no? Y me parece una medida de solidaridad cuando una persona no puede ir a una consulta que lógicamente la anule para que otra persona se pueda beneficiar. Incluso yo lo decía ayer también de un modo egoísta, porque hoy tú cedes la consulta a otro, pero mañana otro te la puede ceder a ti, ¿no? Y no vas a tener que esperar 3 meses o 6 meses o un año por una consulta, ¿no? Yo creo que es bueno las medidas de concienciación, de información, para que la gente se dé cuenta de lo importante que es que todos colaboremos, ¿no? Yo creo que las medidas punitivas habría que dejarlas siempre un poco en la retaguardia. Y hombre, yo no sé si una medida punitiva de 5 euros va a disuadir mucho a la gente, pero bueno, habrá que ver el alcance que tiene. En esto de la gestión lo importante, como todo en sanidad y en la medicina, es evaluar, ¿no? Si esta medida finalmente tiene éxito, pues habrá que evaluar el resultado, habrá que evaluar si efectivamente los ciudadanos responden y si eso es así, pues
yo creo que se podía pensar en implantar. Pero yo, no sé, tengo mis dudas de que la medida sea muy eficaz. Jesús, no me resisto a preguntarle por las plazas MIR. Sabe que se han abierto estos días, que ya han empezado los alumnos a elegir, y no sé si le habrá llegado que para medicina de atención primaria, para medicina general, no se están cubriendo las plazas. ¿Qué pasa? Que hay tan poca vocación por esta especialidad tan bonita. El número 87 ya ha cogido Santiago. Hombre, vamos a ver, hay que verlo todo desde un prisma lógico. Una especialidad que oferta 35 plazas es fácil que se agote enseguida. Una especialidad que oferta 5.000 no se va a agotar, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y realmente quizá las condiciones laborales no son las idóneas, ¿no? Pero y la gente pues cada vez, y eso lo estamos viendo, ¿no? Le busca un poco la idea de la conciliación, la idea de no estar demasiado sobrecargado con guardias. Ahora está el debate de las guardias de 24 horas, si son humanas o no son humanas, ¿no? Y claro, en ese sentido, pues quizá la atención primaria, en la situación en la que estaba, que comentaba antes, ¿no? De tan tensionada, no ofrece un atractivo muy grande para los futuros residentes. Pero yo también insisto que si el sistema sanitario se enfoca hacia la atención primaria y tiene una financiación adecuada y unas condiciones buenas, la gente se animará, y además eso repercutirá en la disminución de las listas de espera hospitalarias, porque no nos olvidemos que un país que tiene una atención primaria fuerte deriva menos a la atención primaria. Eso está estudiado en un estudio reciente. Seguramente eso ayude bastante más que lo de los 5 euros, Jesús. Lo tenemos que dejar aquí. Jesús, un placer saludarle. Muchas gracias por habernos atendido. Encantado, un saludo. Llegan en un momento nuestros compañeros de Ponte al Día, Pedro Machín, Wendy Fuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues todo va muy bien. Enseguida comenzamos Ponte al Día, pero lo cierto es que no salimos de nuestro asombro, porque según un último estudio de una revista especializada en gastronomía, el caldo de papas canario está situado entre los 40 peores platos del mundo. Nosotros no estamos para nada de acuerdo con esa afirmación, así que nosotros hoy en Ponte al Día les vamos a enseñar cómo realizar este plato de cuchara tan nuestro. Muy mal, nos parece muy mal, porque además nos encanta un caldo papa. Bueno, que seguimos hablando de comida, pero en este caso vamos a poner el foco en el desperdicio de comida, teniendo en cuenta el siguiente dato, porque en el año 2022 en España, en nuestro país, se tiraron 1,7 millones de toneladas de alimentos, lo que viene siendo 70 kilos por hogar. Hoy vamos a abordar este asunto en nuestra sección de nutrición. Y este fin de semana se manifestaban los vecinos de Ajuy, en Fuerteventura, en contra de la exploración de tierras raras en la zona. Pero claro, ¿qué son las tierras raras y por qué son tan valiosas? Bueno, pues a esas cuestiones nos va a responder Jorge Méndez, de la Universidad de La Laguna. Eso sí, tan solo les adelanto que sin tierras raras pues no podríamos tener dispositivos móviles como este. Enseguida lo vamos a ver. También vamos a abordar un tema que probablemente les interesa a muchos en casa. Les vamos a hablar de la jubilación anticipada sin costes. Vamos a abordar cuál es la situación actual, cuáles son las pretensiones del gobierno, y también vamos a contar con algunos testimonios que ya piensan en su retiro y otros que todavía no lo ven, aún llevando a cabo trabajos de gran esfuerzo. Estos, entre otros ingredientes, otros temas, ya saben, les esperamos en tan solo unos minutos aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, temas siempre interesantes en Ponte al Día. Nosotros nos ocupamos del eclipse solar más esperado de las últimas décadas, que nos dejó ayer unas imágenes fantásticas desde aquí, desde Canarias, para empezar, sobre todo en las islas más occidentales. Y eso que el eclipse solo fue parcial, solo fue esa mordidita de la luna al sol que podemos observar desde el observatorio del Teide, por ejemplo. De ahí son estas imágenes, fenómeno astronómico en las que el sol además adoptó varias tonalidades hasta oscurecerse un poquito después de que la luna lo cubriera. En La Palma las cámaras pudieron captar también una de las fases del eclipse en las que se observa también esa parte del sol que queda oculto por la luna. El fenómeno solo tuvo visibilidad desde algunos puntos de la isla. Este era el momento más esperado, cuando la luna empezó a cubrir el sol, eclipse solar que ha oscurecido Norteamérica. Varias regiones quedaron en la oscuridad total.
Donde mejor se ha visto, Canadá, Pensilvania, Texas, Oklahoma o Indiana, todos con las gafas protectoras para evitar daños en los ojos. Este time-lapse es desde Times Square en Nueva York. En Canadá, en las cataratas del Niágara, 309 personas aprovecharon la ocasión para batir el récord mundial del grupo más numeroso disfrazado de sol. Mazatlán, en el norte de México, fue uno de los primeros lugares en poder contemplar el fenómeno del eclipse solar. Mucha emoción, ganas de abrazar a la familia, nos dio frío, se nos quitó el calor y es algo único. Así lo vieron los pasajeros a bordo de este vuelo desde Austin hacia Detroit. Millones de personas se han reunido desde México a Canadá, pasando por Estados Unidos, para observar el fenómeno astronómico del año, que ha tenido una duración de 310 minutos, algo más de 5 horas. Bueno, estos días está haciendo mucho viento en las islas, ¿eh? De hecho, el gobierno de Canarias ha decretado la alerta por vientos en todo el archipiélago. La que marca hasta ahora las rachas más altas, superando incluso los 100 kilómetros por hora, es La Gomera. Jacobo González, cuéntanos. Buenos días, Roberto. Sí, aquí en La Gomera, en pueblos como por ejemplo Alojera, en Vallehermoso, las rachas han superado los 120 kilómetros hora. También en Vallehermoso, en el Alto de Igualero, los 105. Aquí en San Sebastián de La Gomera, las rachas han llegado a los 110, provocando a primera hora de la mañana la caída de un árbol en la carretera GM1 hacia el norte. De resto no se han registrado incidencias importantes, salvo algunos desprendimientos y algunas ramas en distintas vías insulares, por lo que desde las instituciones están pidiendo precaución a los conductores. También el Parque de la Torre del Conde y el Cementerio Municipal de San Sebastián de La Gomera permanecen cerrados por seguridad. Y un aspecto importante a tener en cuenta: a partir de las 3 de esta tarde se activará la alerta por riesgo de incendios forestales en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera. También fuertes rachas de viento en Lanzarote, fuerte oleaje que está afectando a las conexiones marítimas con La Graciosa, ¿verdad, Alberto Fabricio? Así es, buenos días, Roberto. Como tú dices, esas conexiones marítimas entre Lanzarote y La Graciosa están viéndose ya afectadas. Según nos cuenta la naviera Biosfera Express, ha suspendido todas las conexiones para este miércoles entre ambas islas, y desde Líneas Romero pretenden realizar un servicio mínimo a las 2:30 saliendo de Caleta del Cebo hacia Órsola, y otro a las 1:30 desde Órsola hasta Caleta del Cebo, siempre que las condiciones no empeores. Como tú dices, hoy estamos en aviso naranja de la EMET por rachas de viento en Lanzarote que pueden llegar hasta los 90 kilómetros por hora, especialmente en la zona sureste interior de la isla. El resto de la isla también puede verse afectada, pero con menor intensidad. Hasta este momento, la mayor ráfaga que se ha registrado ha sido en el municipio de Tinajo, con 87 kilómetros por hora a las 5 de la madrugada, y también tenemos ese aviso por fenómenos costeros, aviso amarillo de la EMET durante este martes y la madrugada del miércoles, con olas que podrían alcanzar los 4 metros, sobre todo en esa zona entre Lanzarote y La Graciosa, que se está viendo afectada, y toda la parte nordeste. Ante la alerta del gobierno de Canarias por viento, el Cabildo de Lanzarote recomienda no llevar a cabo actividades culturales, lúdicas y deportivas al aire libre hasta que finalice esta situación. Gracias, Alberto. Emilia, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar el viento? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, pues viento, nos quedan un par de horas de viento, porque durante toda la jornada de hoy y también buena parte de la jornada de mañana, sobre todo durante la primera mitad del día. Hemos recopilado las rachas máximas durante las últimas horas de este 9 de abril hasta las 10 de la mañana. Mira, 84 kilómetros por hora en el centro de visitantes de El Paso en La Palma, 91 en la Dehesa, 120, ya lo decía Jacobo, nuestro compañero, en Alojera, 90 kilómetros por hora en Izaña. Nos movemos hasta 90 también en La Aldea, en Gran Canaria, 67 en La Pared, en Fuerteventura, 79 en Tías, más de 50 kilómetros por hora en la isla de La Graciosa. Viento intenso que va a seguir soplando, como digo, en las próximas horas. Vamos a ver la imagen de satélite. De momento se ve perfectamente lo que tenemos aquí, que es una cuña anticiclónica, que de momento lo máximo que está enviando es alguna nubosidad de tipo bajo dispersa y que cada vez va a perder consistencia porque se retira la masa húmeda y entra la masa cálida. Vamos a ver la imagen de
de satélite en el canal visible. Ahí vamos a comprobar dónde está situada esa nubosidad que ha dejado 1 litro por metro cuadrado, por ejemplo, en San Cristóbal de la Laguna y en algunos puntos también del interior norte de la isla de Gran Canaria. No más de 1 litro por metro cuadrado, porque ya digo que esa humedad tiende a reducirse, con cielos bastante despejados en la zona sur y con ese viento que estamos hablando de rachas, pero también vientos sostenidos. Eso quiere decir que se mantiene en el tiempo de más de 78 kilómetros por hora, por ejemplo, en el Médano, en la isla de Tenerife. En las próximas horas, ¿qué va a pasar? Ese anticiclón se desplaza hacia la península y lo tenemos al oeste de Portugal, viento del nordeste que sigue soplando con intensidad y atención a la inyección, esa masa de aire cálido procedente del continente africano que va a hacer que suban las temperaturas y también va a traer calima. A partir de mañana por la tarde regresa la calima. ¿Esto qué va a provocar? Pues va a provocar un ascenso térmico. El ascenso térmico, ¿cómo se va a notar? Lo vamos a ver en la variación de temperaturas máximas para mañana. Bueno, nos centramos primero en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, porque allí vemos que de media en puntos del interior las temperaturas pueden subir de 8 a 10 grados. Atención, si tenemos hoy 18 grados, mañana podrían ser 28, mañana por la tarde, y el jueves todavía aún más. Eso es lo que indican esos valores violetas y morados que vemos en la imagen. También se producirá ese ascenso en puntos del interior de Tenerife y en puntos del interior de la isla de La Palma, salpicados en el Hierro, menos en La Gomera. ¿Y esto qué va a generar? Pues es por ello por lo que se ha decretado la alerta por riesgo de incendio forestal desde la jornada de hoy miércoles. Mañana cabe esperar poca nubosidad, la máxima nubosidad de tipo bajo que veamos será a primera hora de la mañana, con los restos de humedad que queden, sobre todo en el norte de las islas con mayor relieve. Cielos despejados en el sur y ya hemos significado esa calima porque mañana empezará a entrar esa calima durante la segunda mitad del día por las islas orientales. Además, fíjense cómo el viento ya gira componente este y va a seguir soplando con intensidad por lo menos durante la primera mitad del día. Temperaturas en ascenso, marcando ya los 30 grados en la isla de Lanzarote, podría ser también en puntos del interior de la isla de Fuerteventura. Y situación marítima, lo veíamos ahora en La Graciosa, que se mantiene un tanto irregular, aunque sí es verdad que va a mejorar respecto a las condiciones de hoy, con mar gruesa en el norte y marejadilla con áreas de marejada en las costas del sur. Así que el viento se va a mantener hoy y probablemente mitad de mañana también, Roberto, y a partir de ahí calor de más de 30 grados y calima para los próximos días hasta el domingo. Bueno, pues así estaremos, que aguantar calor, calima y a ver el vientito, lo que nos queda. ¿Viste el eclipse ayer, Emilia, ese cachito que nos dejó ver? Pues no lo pude ver, la verdad es que no lo pude ver. A esa hora estoy haciendo la cena para los niños. Estate tranquila que te lo vamos a enseñar, porque nos vamos a despedir con las imágenes de ese eclipse total de sol del que pudieron disfrutar ayer, sobre todo en Norteamérica. Apunten la fecha para poder disfrutar de este espectáculo astronómico en próximas fechas, en próximos años. Dicen los expertos que no habrá que esperar demasiado. En 2026 varias ciudades españolas podrán disfrutar de lo que ayer vivieron en México, Estados Unidos y Canadá. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!